Buenas noches para todos. Hoy vamos a tratar sobre el tema tipos de discapacidad. Entonces es muy importante conocer los tipos de discapacidad, ¿verdad? Estuvimos viendo en el video sobre algunos tipos de discapacidad que podemos tener en la sociedad, en la misma institución. Entonces, la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna eficiencia física, intelectual o sensorial. Entonces es muy importante conocer sobre la educación inclusiva. Y uno de los puntos bastante resaltantes es la discapacidad. Aquellos que, como dijimos hace rato, que tienen una condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Esto, por ejemplo, es una dificultad en la sociedad porque a través de las limitaciones que ellos tienen no pueden realizar bien sus actividades y esa es una de las formas, una de las discapacidades. Tenemos entonces los siguientes tipos de discapacidad que son la discapacidad física. Las causas de la discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. También puede ser causada por lesiones medular en consecuencia de accidentes y pueden quedar parapléjicos o problemas de organismo, derrame cerebral. La siguiente discapacidad es la discapacidad sensorial. Es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo tanto se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades. La discapacidad psíquica también tenemos y es aquella que sufre una persona cuando presenta trastornos en su comportamiento de adaptación. Es más bien mental. Puede ser provocada por diversos trastornos mentales, dice, como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, el trastorno de esquizomorfo y el síndrome orgánico. Hay muchas de las discapacidades psíquicas mentales que se presentan y vemos eventualmente en la sociedad. Otra de la discapacidad es la discapacidad visceral y se refiere a aquellos individuos que debido a alguna deficiencia en la función de organismos internos se presentan como ejemplo el cardíaco, el diabético y se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud. Aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual, sus funciones sensoriales o motoras se ven afectadas. Luego tenemos la discapacidad múltiple. Y la discapacidad múltiple no solo es la suma de estas alteraciones, lo que caracteriza a la discapacidad múltiple, sino también el nivel de desarrollo de la persona. Son posibilidades, sus posibilidades a nivel funcional, comunicativo, social y del aprendizaje
se ven determinados en las necesidades educativas de la misma. Es entonces una de las eh, principales discapacidades que se reflejan en la sociedad. Estas son las 6 discapacidades que estamos viendo y que podemos ir analizando también e ir investigando a fondo para tener una mayor información. La discapacidad física normalmente se presenta, rememorando un poco otra vez, se presenta de forma a que muchos muchos tienen problemas, por ejemplo, de caminar. Algunos al tener un accidente o sufrir algún accidente se le amputa alguna pierna o un brazo. Entonces pierden movilidad y sufren de discapacidad. A eso le llamamos discapacidad física o a aquellos que de forma innata, de manera innata, nacieron con esa discapacidad. Por ejemplo, le faltó, no nacieron con todas las extremidades, entonces les faltó alguna parte de su cuerpo y nacieron con esa discapacidad. Esa es la denominada discapacidad física. Entonces estamos rememorando y viendo otra vez los tipos de discapacidad. Y la discapacidad sensorial decíamos que era una discapacidad de los sentidos. Es auditivo, es visual, es gustativo también, inclusive del tacto, porque muchas personas sufren la discapacidad de no sentir, hasta inclusive el dolor. La discapacidad del gusto, de la lengua, no es mudo, no puede hablar. Los sordos, los ciegos. Entonces en la discapacidad sensorial entra todo lo que es de los sentidos. Y en la discapacidad intelectual también es una discapacidad mental. Muy frecuentemente se ve, por ejemplo, en alumnos que sufren, por ejemplo, de una discapacidad mental muy baja. Al referirme en eso a niños que con 10 años de edad tienen mentalidad de 4 años, o jóvenes de 17 años que tienen mentalidad de un niño de 8 años. Entonces esa es la discapacidad intelectual, a eso se refiere. La discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica es aquella que sufre una persona que dijimos que presenta trastornos en su comportamiento de adaptación. Por ejemplo, esto ya es a nivel psicológico. Por ejemplo, los que sufren de esquizofrenia, estábamos diciendo, de bipolaridad. Muchas veces también la discapacidad psíquica puede entenderse como la ansiedad, eh, las diferentes formas de trastornos que nos impiden actuar de una manera eficiente. Por ejemplo, también las personas que no pueden dormir bien, que sufren de esquizofrenia, de ver cosas, por ejemplo, que no suelen ser normales. Y esa es una de las grandes discapacidades psíquicas. A eso se refiere. La discapacidad visceral. Es importante también rememorar esta discapacidad. Y esto es debido a la deficiencia en la función de los órganos internos. Visceral, de las vísceras. Normalmente hay un problema estomacal o un problema de los órganos, entonces eh, es, por ejemplo, hace rato estuvimos diciendo también cardíaco, diabético. Es una discapacidad, es considerada también una discapacidad por la falta de una actividad normal, de una actividad, porque esto no es verdad, relativamente como debe de ser, sino que hay una normalidad y por eso es una discapacidad. Y la discapacidad múltiple, esto también es muy importante rememorar, y es la suma de las alteraciones. Por ejemplo, tenemos una discapacidad visceral y una discapacidad psíquica. Y podemos también tener una discapacidad sensorial. Entonces ahí entra la discapacidad múltiple.
Ahí es a lo que se refiere la discapacidad múltiple. Ese es entonces otra vez el sondeo, la breve explicación sobre los tipos de discapacidad. A continuación tenemos las actividades que son: número 1, conceptualiza el término de discapacidad, enumera los tipos de discapacidad y explica brevemente. Comenta la importancia de conocer los tipos de discapacidad. Esto entonces vamos a realizarlo, a completar, y nos reencontraremos en el siguiente video.